tu nombre, Señor. Queremos verte, queremos sentirte, queremos abrazarte. No podemos vivir sin ti ya. La vida no tiene sentido sin ti, pero tú le has dado sentido a nuestra vida. Esta vida aquí, como decía tu siervo, tiene un término corto, pero tú eres eterno, tú eres para siempre, tú eres por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos dar las luces de atrás. Ese será el día que lo veamos. Hay una foto que va por el Facebook, por internet, que es muy famosa, que es de una chica que se ve abrazando a Jesús de una manera impresionante. Yo cuando la vi también me conmoví. Creo que tenemos un Jesús cercano, un Jesús que nos ama, y tenemos que acercarnos cada día con ese amor y con esa pasión. Nosotros cambiamos por las circunstancias, pero Él no cambia. Él es inmutable y siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Yo le voy a compartir una palabra, pero antes de decirle que quería venir la Tabita, que Dios la bendiga. Amén. No ha podido venir, pero me ha dicho, voy a estar orando porque vais a tener un culto de gloria. Aleluya. Digo, me alegra mucho y descanso mucho de que tú estés orando y que estés intercediendo. Qué bien te hace cuando sabes que alguien está orando por ti y que hay alguien que está pidiendo al cielo para que las cosas celestiales se hagan realidad aquí. Amén. 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 Que Dios bendiga a la Tabita, de verdad. Amén. Bien que nos hace allí cuando está. Voy a leerles un versículo de ánimo. Yo tengo una palabra de ánimo para ustedes. Una palabra donde o te animas o te animas. Esas dos opciones les voy a dar en esta tarde con toda la confianza del mundo. Y son unas palabras preciosas. Son unas palabras que se encuentran en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2. Y leemos capítulo 2, verso 1 adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y también si el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Es la carta de Pablo a Timoteo, de un padre a su hijo espiritual. Antes de hablar de Timoteo, me gustaría decirles que qué buenas son las palabras en momentos puntuales. Pero a veces no son las palabras, a veces son quién las diga, cómo las diga y en qué circunstancia las diga. Y yo me puse a examinar quién era Pablo, en qué circunstancia le estaba animando a su hijo, y la verdad es que había que ser un hombre de Dios de los pies a la cabeza para dar esas palabras de ánimo a un hombre que lo estaba pasando mal. Pero es que resulta que Pablo también estaba pasando por circunstancias muy adversas. La circunstancia y el estado de Pablo es terrorífico. Bueno, aunque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe. Dicen los historiadores que estaba en los últimos, dice la palabra que estaba ya dispuesto para el día de su depósito. Él se encontraba en una cárcel en Roma, la cárcel pública llamada el Tumillanum. El Tumillanum era una cárcel, discúlpenme la expresión, vamos a hablar claro,
Se dice que muchas veces echaban a los presos y al tiempo las ratas mismos se los comían. ¿Por qué? Por la falta de asistencia de los que los tenían que cuidar. La cárcel del Tumillano, la gente se sabía cuándo entraba, pero cuándo no se salía. Habían muchos hombres y allí se destinaba a aquellos que eran condenados a cadenas perpetuas y a aquellos que habían sido condenados a la muerte. Y Pablo estaba sentenciado a muerte. En el Tumillanum habían dos tipos de celdas. Habían unas celdas con apertura lateral, como la de tu casa, pero habían otras celdas con apertura subterránea. Ahí eran donde eran depositados aquellos que iban a ser ejecutados. Y Pablo, estando en esa circunstancia, cada noche que se acostaba a dormir, no sabía cuándo iban a despertarlo y iban a decir: hoy te vamos a decapitar y a separar la cabeza del cuerpo, hoy se acabó tu vida. Pero ¿saben una cosa? El apóstol Pablo empieza la carta diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¡Gloria! En aquel momento todo el mundo le había abandonado. La obra que él había empezado en Asia, todas las iglesias que había estado predicando, toda la obra misionera y evangelística parecía deslizarse como el agua se desliza entre las manos. Le habían dejado sus mejores amigos. Dice: solo Lucas estuvo conmigo, solo Lucas de entre tanto. Pero eso no le arrendó, no le dejó atrás para saber que su hijo espiritual estaba teniendo un problema y en esos momentos enviarle una carta de ánimo. Les digo una cosa: yo no sé lo que es capaz de hacer Dios en nuestras vidas, pero cuando lo tenemos de esa manera, sobre todas las cosas, en los calabozos más oscuros, hay hombres que son capaces de enviar palabras de ánimo y decirle a cada uno: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Porque ahora, hablando de Timoteo, Timoteo tenía un gran problema. Timoteo era pastor de la iglesia más importante de la antigüedad. Éfeso era una ciudad muy importante. Y Pablo abrió una obra. Una ciudad llena de pecado y de idolatría. Pero saben una cosa: la palabra de Dios tiene más poder que todo el pecado, que toda la idolatría y que todos los demonios del infierno. La palabra de Dios transforma a los perseguidores en perseguido. Aquel que perseguía la iglesia ahora está dando su vida por ella. Yo no sé qué tiene la palabra de Dios que transforma los corazones. No estaríamos ninguno aquí si no fuera porque la palabra de Dios nos alcanzó. La palabra de Dios ha hecho brotar en nosotros sentimientos de esperanza. Lo que les leía antes es una esperanza viva. Me voy a preparar lugar para vosotros. Les he dicho antes, las palabras tienen valor de quien venga. Esas palabras vino de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento, en Éfeso, Timoteo es pastor y le ha dejado a cargo una iglesia importante. Pero parece ser que Timoteo empieza a tener problemas. Parece ser que Éfeso, para quien no lo sepa, Éfeso tenía mucha idolatría y la principal era una diosa llamada Diana. Habían edificado un templo de mármol, 100% de mármol, que habían tardado 120 años en construirlo. Aparte había hechicería, había pecado, y ahora en Éfeso parece ser que la gente se estaba yendo de la iglesia. La gente estaba abandonando, estaba apostatando de la fe, estaba yéndose tras otros dioses. Pero como les he dicho antes, ¿saben qué le recuerda? ¿Qué le llenaba de gozo a Pablo? Le recuerda algo y le dice unas palabras puntuales que yo cuando lo descubrí me di cuenta del valor que tenía. Dice: Timoteo, me lleno de gozo al recordar tus lágrimas de fe no fingidas, la cual está en ti, las cuales estuvieron primeramente en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Amén. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Timoteo, tú no eres un hijo del sistema religioso. Tú no eres un hijo de la liturgia. Tú no dependes de la gente. Tú no dependes del gobierno. Tú no dependes sino de otra cosa que el del Dios vivo. Amén. Tú eres un hijo nacido de nuevo, no por voluntad de hombre. ¿Sabes una cosa? Dios no llama capacitados. Dios capacita al que llama. Por lo tanto, te aconsejo una cosa: que para cambiar tu exterior, avives el don de Dios que está en ti. Amén. ¿Saben una cosa? Hablando de corazón, a veces decimos: quiero conquistar Castellón, quiero conquistar mi iglesia, quiero conquistar mi casa y quiero conquistar mi vida para ser un fiel cristiano. Discúlpenme, el orden está equivocado. Primero, de que el Señor conquiste todo mi corazón, para que el Señor conquiste toda mi casa, para que el Señor conquiste toda mi iglesia y después conquistemos Castellón. Por lo tanto, te digo en esta tarde: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Yo creo que hay hombres y mujeres capaces de transformar las circunstancias que les rodean por el don del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Amén. La sal produce sed. Yo quiero producir sed en la gente, que cuando me vean me digan: ¿cómo puedes ser tú así? Quiero ser luz, que cuando me digan: eres diferente a los demás. Que el Señor nos ayude a ser lo que Él quiere que seamos y nos ayude a no ser lo que nosotros queremos ser. Porque a veces el impedimento no está en los demonios, a veces el impedimento está en que no sabemos abnegarnos a nosotros mismos. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio de sus siervos, venga capacitándonos para la obra, para hacer su voluntad. Amén. Y podamos decir: para mí el vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Timoteo no simplemente tiene el problema de que la iglesia de Éfeso hay apostasía, idolatría, que va. Timoteo, se conoce la Biblia, dice que era un hombre joven. Ninguno tenga poco tu juventud, le tiene que decir. Lo anima. Parece ser que también tenía una enfermedad, estaba enfermo Timoteo, y parece ser que tenía un carácter tímido. Ahora vamos a subir más la opresión de Timoteo. ¿Saben ustedes que Éfeso tuvo los 3 pastores más extraordinarios de todos los tiempos? El primero fue Pablo, el apóstol, el que llegó a los confines de la tierra. Pablo ha escrito 14 cartas, es el padre de la doctrina, tiene los 9 dones, ha recibido la revelación de Jesucristo. Pablo es un fenómeno, no hay nadie como él. Pablo es único, ha dejado una huella impresionante. ¿Quién va a entrar después de Pablo, después de que se va de Éfeso? Pues el que le sigue tampoco se queda corto. ¿Saben quién entra ahora de pastor en la iglesia? Entra Juan, el discípulo amado, el que se recostaba al pecho del Nazareno, el cual, dice la Biblia, el cual Jesús amaba, el único que no se fue y que permaneció en la cruz, el único a quien Jesús le confió su madre, el único al cual en la isla de Pasmos, estando en el Espíritu, le fue revelado la revelación del Apocalipsis. Amén. Menudo hombre de Dios. Pero ahora sale también Juan, pero es que entra otro. El siguiente que entra se llama Apolos, un griego. Dice la palabra, poderoso en las Escrituras, elocuente varón. Este hombre Apolos era originario de Alejandría. Miren, habían 3 grandes ciudades del conocimiento: Atenas, Alejandría y Éfeso. Pablo era de Éfeso, pero Alejandría tenía la biblioteca más extensa de aquel entonces. Yo me imagino a Apolos
estudiando los grandes filósofos, siendo un hombre de letras, por eso dice elocuente, creo que era un hombre de estudio, y ahora se ha venido y se ha convertido. Es un predicador que cuando llega a las masas, llena estadios, es un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Me dejan hacer un pequeño paréntesis? Hay un momento que Apolos predica, pero no predica del Espíritu Santo. Y entonces hay un matrimonio llamado Priscila y Aquila. Y lo cogen aparte y le dicen: hermano, aquí estás mal. Permítanme. Ojalá tengamos hombres y mujeres de Dios, matrimonios en la iglesia, que cuando veamos algo mal, en vez de decirlo, tengamos el amor y el cariño de cogerlo aparte y corregirlo y decirle: hermano, esto no está bien, sin que se entere nadie. ¿Saben por qué? Porque esas palabras, ¿saben qué puede hacer? Que el día de mañana Apolos llegue a ser el pastor de la iglesia de Corintio y un grande hombre de Dios. Amén. Tus palabras pueden hacer bien a los hombres de Dios. Amén. Necesitamos hombres y mujeres fundamentados en la palabra, que la crean intelectualmente, pero que también la vivan de corazón y la practiquen como su diario vivir. La palabra de Dios creo que está para vivirla. Amén. Cuando sale este hombre, se queda ante una difícil tarea y le da 3 consejos. Le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Y yo le hacía una pregunta al Señor, porque hay que preguntarle a Dios. Dios contesta, ¿eh? Amén. Yo tengo un Dios que contesta. Amén. Y le dije: Señor, tú has dicho que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Somos tus ovejas. Tú inspiraste a tu siervo David para que compusiese el salmo más famoso: Jehová es mi pastor, y nos llamas manada pequeña. Y ahora somos soldados. Y el Espíritu Santo me decía: delante de Dios somos ovejas. No tenemos mucha visión. Las ovejas no van más de 4 metros. Las ovejas no pueden defenderse. Las ovejas no tienen sentido de la orientación. Por lo tanto, delante de Dios tenemos que ser totalmente dependientes. Hemos de admitir que hay cosas que no podemos afrontar. Hemos de admitir que hay cosas que nos superan. Pero ¿saben una cosa? El Salmo 23 dice que nada me faltará, que su vara y su callado me infundirán aliento. Me decía, primeramente tenemos que ser ovejas. ¿Para qué? Porque Él ahuyentará a los lobos, y cuando nos callamos en un pozo, el Señor es capaz de coger el callado y volvernos a sacar. Pero cuando tú estés ahí fuera, cuando tengas que salir a este mundo tan agresivo, a este mundo lleno de maldad, no te enredes con los negocios de la vida, no tengas parte ni suerte, sé un soldado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para toda buena obra. La oración, el ayuno, la palabra, la evangelización. Tenemos armas espirituales inconmensurables. Simplemente hemos de armarnos, dice Efesios, el capítulo 6, poneos la armadura de Dios, el apresto del Evangelio, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahí vemos al soldado, ahí vemos al cristiano que sabe a qué ha sido llamado. Amén. Porque hemos sido llamados a adorar a Dios, pero también a servir a Dios. Amén. Creo que una evidencia de un verdadero cristiano es su servicio, en consecuencia de lo que Dios quiere. Un servicio. ¿Saben qué significa ministerio? Mini, pequeño, terio, lugar. Pequeño lugar. Seamos fieles en el pequeño lugar que Dios nos ponga, porque ese pequeño lugar que hoy tú puedes ver, el día de mañana puede hacer un bien tremendo. Amén. Pueden decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, como atleta, está tomando la figura de un atleta grecorromano. ¿Saben lo que tenía que hacer? Las Olimpiadas que hoy vemos vienen de hace
más de 2000 años. Entonces los atletas en aquel tiempo, durante mucho tiempo, tenían que abstenerse de muchas cosas y ejercitarse de 4 horas al día a 7 horas, no lo sé, muchas horas. Y tenían que vivir una vida muy recta y muy ordenada. ¿Saben para qué? Para llegar un día y competir con muchos y llegar el primero. Y eran coronados con una corona de laureles que a los 4 días se corrompía y se tiraba a la basura. ¿Saben qué hacía después por haber ganado? Ese día tenía acceso a estar con el César durante todo un día y disfrutar del palacio, de las comidas y de todo lo que tenía el César. Discúlpenme, la carrera que nosotros hemos comenzado puede ser adversa, puede ser un camino angosto y la puerta a veces es estrecha, pero si seguimos caminando cual atletas, guardándonos de todas las cosas, absteniendo de otras tantas, ¿saben una cosa? El día de mañana no vamos a tener una corona que se va a corromper. El Señor dice la palabra que tiene una corona incorruptible para aquellos que creemos en su nombre, y no vamos a estar un día con un rey que tampoco es rey ni es nada. Vamos a estar un día, sino una eternidad, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, sigue adelante y corre la buena carrera que debes. Puedes decir un vivo gloria a Dios. Creo que vale la pena. Hoy estaba yo, tío Emilio, estaba trabajando y es como un lapsus, ¿vale? A veces no sé si será el sol. Pero de repente he visto la banalidad de la vida, no sé, creo que el Espíritu Santo y Dios a veces nos hace así. Digo, ¿qué es la vida del hombre? Y me ha empezado a recordar el Salmo de David: Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en el hombre, para que le tengas memoria? David dice, la vida del hombre son 70, 80 años. ¿Qué es esta vida comparada con la vida que nos espera? Pero mientras tanto, seamos soldados, amén, seamos atletas. Aleluya. Y dice, el sembrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Amén. Hemos de trabajar primero. A veces queremos frutos sin trabajar. Ustedes ven muchos árboles que tienen flores muy bonitas, ¿verdad? Pues antes de eso, antes de ser ese árbol, un hombre tuvo que llegar al lugar y coger una azada y picarle la dura tierra, coger una semilla, ponerla, regarla y tratarla, y hoy es el fruto que vemos. Si yo tengo mucho deseo, aunque tenga mucho dinero, y compro 50 hectáreas de terreno y digo, tengo 100 millones de euros y deseo que el año que viene tenga fruto, y yo me voy, al día siguiente lo veré nada. Pero si tengo en mi casa una pequeña parcelita de 2 metros, cojo una azada o con mi mano le entierro una pequeña semilla y empiezo a sembrarla y empiezo a regarla. El día de mañana esa semilla me va a dar lo que tenga que dar según su especie. Les digo algo, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a sentirnos realizados. No podemos tomar del fruto. ¿Cómo vamos a saciarnos de frutos si no trabajamos primero? Pero quiera Dios que el Espíritu Santo venga poniendo en los corazones carga para trabajar por las obras, por las obras que Cristo preparó de antemano. Yo siempre leo este versículo, mi cuñado me lo dice: obras de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor tiene obras de antemano. Simplemente hemos de prepararnos para que en este último tiempo el Señor nos capacite, para que en este último tiempo el Señor no requiere su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, puesto que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que hay mucha gente que está ahí fuera, que somos la luz del mundo. Como decía el tío Emilio, si supiéramos realmente lo que tenemos, si aviváramos ese fuego, que a veces estamos decaídos como Timoteo, pero recibe esta palabra: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Si eres un hijo de Dios, puedes hacerlo.
La Biblia no dice que Timoteo fracasó. Timoteo continuó la obra. ¿Saben por qué? Porque el Señor estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que hay a veces circunstancias que nos pueden desmoralizar y nos pueden hacer daño. Pero te digo en esta tarde, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como soldado, como atleta, como labrador, aunque vengan adversidades, que sepas que tienes un Dios que está contigo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Amén. Dice el Señor que ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Amén. Y vamos a seguir luchando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí lo que tenía para compartirles. Amén. Gracias por su atención. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿vale? Amén. Dios le bendiga.